Página 23. Antropología de la muerte, por Louis Vincent Thomas, 1975. Parte 1. La muerte es en plural. Capítulo 1. Muerte física y muerte biológica. 1.9. Individuo-especie. En efecto, más allá de las actitudes del individuo, es preciso buscar las intenciones ocultas de la especie. Aun cuando las especies sean mortales, recordemos las numerosas encrucijadas de la evolución: desaparición de los dinosaurios, estegocéfalos, vencidos por el error de su gigantismo, o las destrucciones operadas por el hombre. Todo ocurre como si las especies lograran luchar eficazmente contra la muerte subordinando sin cesar a los individuos que la constituyen. Tal es ya el destino de la célula, que solo dura a condición de dividirse. F. de Lagrange, en su libro Les animaux en péril, Nathan, 1973, nos muestra cómo el instinto mortífero lúdico o comercial del hombre, destruye las especies animales. Uno de los casos más dolorosos de hoy es el de la ballena exterminada por los pescadores soviéticos y japoneses. De hecho, todo ocurre quizás como si hubiera subordinación de la especie al gran designio misterioso de la vida, así como hay subordinación del individuo a la especie. Bergson hacía notar que las sociedades cerradas, el hormiguero, la colmena, la termitera, fijados en sus mecanismos instintivos, sacrifican sistemáticamente a la generación presente en aras de la que le sigue. Y esto vale para todas las especies animales, de las que podemos decir, más adelante veremos cómo y por qué, que frente a la muerte, o mejor al morir, la clarividencia es de la especie y la ceguera del individuo. Se ha dicho que solo con la conciencia de sí mismo aparece la afirmación individual que contradice la jerarquía de la especie y su unicidad. Sin embargo, se puede señalar una excepción en beneficio del animal doméstico, separado de su grupo específico, individualizado y privado de sus instintos originales y que sabe que va a morir. En especial son los fenómenos de regulación demográfica los que se muestran ricos en enseñanzas a este respecto. El ruiseñor, por ejemplo, pone un huevo de más cada 10 grados de latitud aproximadamente. Es que su mortalidad también aumenta con la latitud, porque resiste mal las largas noches de invierno. Asimismo se ha podido aumentar sensiblemente el número de nacimientos de los caracoles, encerrándolos en un recinto y suministrándoles una cantidad suficiente de espinacas secas, pero enseguida aparece un fenómeno compensatorio: el aumento de la tasa de mortalidad. Se han hecho experiencias parecidas con ratones. Véase el capítulo sobre la muerte y el animal. También en este la muerte está programada consecutivamente a la reproducción, de ahí la muerte del macho después del acto sexual en la abeja, o la mantis religiosa. No cabe menos que admirarse ante la prodigalidad asombrosa de la naturaleza. La vida gasta sin tasa ni medida para sobrevivir. Una sola emisión de líquido seminal de un hombre contiene 300 millones de espermatozoides, equivale a la población de Europa Occidental. 10 emisiones y es toda la población del global. 400.000 óvulos en el ovario de una niña al nacer, de los cuales solo 400 serán emitidos, a razón de uno todos los 28 días durante 30 años de la vida genital de la mujer. Así, se invierten miles de millones de espermatozoides, centenas de millares de óvulos, para que de una sola pareja haya algunas posibilidades de que nazca 1, 2 o 3 niños. Dr. Marois. En suma, la especie conserva a los individuos sometiéndolos al juego de mecanismos reflejos e instintivos que ha creado con esa intención, mientras que ella se mantiene merced a la muerte de los individuos que la constituyen, mecanismos de renovación. Pero si ocasionalmente algunas unidades llegan a amenazarla, fallas del instinto, proliferación, diversas desviaciones, la especie no vacila en crear mecanismos de destrucción. ¿Cómo procede a este respecto el hombre? En cuanto especie animal, tiene que someterse evidentemente a las exigencias de la naturaleza, por lo tanto, también se subordina a la especie, que de ese modo se mantiene y renueva.
subordinación que aparece a dos niveles, sucesión de las generaciones, por cierto, pero también regulación demográfica. Durante la hambruna de 1877 en Madras se asistió a una reducción brutal de la población, fruto a la vez de una mortalidad aplastante y una baja de la natalidad, de 29 a 4 nacimientos por 1000 habitantes. La guerra también podría analizarse desde este punto de vista. Se sabe que, para el biólogo, la guerra es un fenómeno natural que oculta, tras 1000 pretextos diferentes y episódicos, un estado permanente de agresividad entre los grupos humanos. La agresividad personal, otro fenómeno seguramente innato e irracional, como lo demuestran su misma futilidad e inadecuación, es quizás también un instinto destinado a favorecer la muerte, reguladora de las densidades humanas excesivas. En su Política, Aristóteles escribía ya que la reproducción anárquica de la especie humana favorecía la revolución y el crimen. Sin embargo, hay que admitir que esta regulación no tiene la eficacia que nos muestran los equilibrios bióticos naturales. Desde el año 0 de nuestra era hasta el año 2000, la especie humana habrá pasado de 250 millones de personas a 8.000 millones. Pero la especie humana presenta dos características: su continuidad en el tiempo, puesto que apareció desde fines de la era terciaria, más seguramente a comienzos de la cuaternaria, y luego la existencia de la conciencia, o más exactamente de una conciencia de segundo grado, es decir, de la reflexión. De allí surge una diferencia fundamental, que separa al hombre de los demás seres vivos, a saber, su aptitud para la crítica, cuestionar la naturaleza. No olvidemos que un ser vivo, uno solo, pero él solo, ha logrado sobrevivir desde hace 2000 millones de años, probando de ese modo que era capaz de escaparle o superar a todos los deterioros cuánticos. Y este ser viviente, el primero, está presente en cada uno de nosotros, en todo ser viviente en el mundo. Hay que decir que esta mortalidad en nosotros de la primera célula se debe a su evolución, al cambio a través de la multiplicación y la proliferación. Pero esto nos indica que, entre la miríada de mutaciones mortales, hay otras que, por el contrario, han salvado de la muerte al ser originario, y asegurado, a través de su diáspora, sus desarrollos, sus metamorfosis y sus progresos, su continuidad. Por lo demás, se nos dice que la Tierra será habitable todavía durante 6.000 millones de años, de modo que la humanidad no habría recorrido hasta ahora más que una pequeña parcela de su camino. El ser humano, que es el animal más socioculturalizado de todos los seres vivos, familia, escuela, lenguaje, profesión, es el que más se ha liberado merced al poder de su inteligencia. Más exactamente, habría que oponer una vez más al hombre de las sociedades arcaicas al de Occidente. Así M. Maunz, al destacar la tiranía que ejerce el grupo sobre el individuo, nos habla de muertes causadas elementalmente a numerosos individuos simplemente porque ellos saben o creen lo que viene a ser lo mismo, que van a morir. J. G. Frazer, The Fear of the Dead in Primitive Religion, ha subrayado también cómo el temor a la muerte era poco pronunciado en el primitivo. Es que la participación del individuo en el cuerpo social es un dato inmediato contenido en el sentimiento que él tiene de su propia existencia. En el África negra, por ejemplo, donde la persona se halla cerca del personaje, persona igual a máscara, y se define en parte por la herencia social, cada sujeto procede del linaje paterno y materno, reencarna eventualmente a un antepasado, y por el contorno de sus allegados, parentesco clasificatorio diada madre-hijo consagrada por el diálogo del cuerpo, la madre lleva al niño a su espalda durante el día, se acuesta con él durante la noche, le ofrece su seno permanentemente. Papel de las sociedades iniciáticas, se considera que la muerte afecta solo al individuo, apariencia singular e inesencial, mientras que el grupo se considera inmortal y pone en juego todo lo que está a su alcance para luchar contra los efectos disolventes que provoca la desaparición de uno de sus miembros, sobre todo si es eminente. Así, todo sistema cultural que reposa sobre el capital humano no tiene otra salida, para preservar a los hombres, que socializarlos,
asumiendo la muerte en el plano del grupo para negarla mejor a nivel del rito. Por el contrario, la sociedad occidental de hoy, que se preocupa por sobre todo de la acumulación de bienes, acelera el proceso de individualización, y abandona al hombre a sus fantasías mortíferas y mortífobas. Por eso mismo enfrenta más dolorosamente la muerte, la del prójimo y la propia, al no poder escapar de ella, la rechaza y al no poder evitarla, se convierte en su instrumento. Por una curiosa y sin embargo muy comprensible paradoja, una sociedad así no puede sino despreciar la vida, a despecho de que proclame lo contrario, y provocar a la vez su propia muerte. Fin del capítulo 1, de la parte 1. Página 24 del PDF.